Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, mis colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. El tema de hoy será absceso mamario. Aunque en el video sea un tema algo corto, realmente es un tema algo extenso, que te invito a que si quieres profundizar un poco más de lo que se habla aquí, consultes con tu texto guía de medicina. En el video anterior estuvimos hablando acerca de lo que era el absceso hepático. Te dejaré el link en la descripción para que vayas a verlo. Sin más que decir, avancemos. Como definición tenemos que el absceso mamario es una inflamación aguda que determina la formación de una colección de pus. Típicamente se va a encontrar una masa eritematosa muy dolorosa en la mama afectada, que en ocasiones drena a través de la piel subyacente a la infección o por uno de los conductos del pezón, o sea, va a drenar un poco de los lados. En los tipos de absceso mamario tenemos al absceso subareolar y absceso lactacional o puerperal. En el absceso subareolar se puede dar en cualquier tiempo, pues a las mujeres, incluso a los hombres podría haberles dado. Y el absceso lactacional, que es cuando la mujer está lactando, está alimentando a su bebé. Y en esta imagen aquí pues podemos lograr ver donde se encuentra el foco del absceso. Podemos ver aquí el foco del absceso, inclusive que miramos cómo se va diseminando por muchas de las partes del mismo seno, pues, y se va llenando inclusive los conductos galactóforos. Entre su epidemiología y demografía decimos que del 10 al 30% de todos los abscesos mamarios se relacionan con la lactancia, mientras la mayor parte no se relaciona ni en lo mínimo a la lactancia. La mastitis aguda se produce en el 2.5% de las madres lactantes y una de cada 15 va a desarrollar un absceso. Entre sus signos y sus síntomas tenemos a una induración dolorosa y eritema que afecta a una parte de la mama y produce un absceso que fluctúa, como vemos en la imagen de la derecha. Miramos como una tipo masita, pues que es una inflamación. Miramos el eritema y miramos como que sobresale un toquecito de verde, que esa es la pus. En su etiología, pues ambos son diferentes. En la etiología del absceso lactacional tenemos que la éxtasis de leche e infección bacteriana determina a una mastitis y luego a un absceso, destacando entre todos al microorganismo Staphylococcus aureus. O sea, lo primero que se desarrolla en un absceso lactacional es una mastitis, y cuando ya evoluciona con una mayor gravedad, pues se forma un absceso. Y mientras que en el absceso subareolar afecta a todos los conductos primarios, con cambios por la obstrucción en los conductos del pezón, y ocasiona una infección bacteriana. O sea, una obstrucción es la que provoca la infección. Organismos cultivados de tipo mixtos, incluidos anaerobios, estafilococos, streptococos y otros. En el diagnóstico pues tenemos los mismos tres acápites. Tenemos el diagnóstico diferencial, que hay que descartarlo de un carcinoma mamario, un carcinoma evolucionado con eritema, edema, ulceración o varios de ellas, abscesos tuberculosos, que son muy raros por cierto, hidradenitis de la piel de la mama e infección de quistes sebáceas. La valoración tenemos que la exploración clínica es suficiente. Si se sospecha de un absceso, se debe remitir a cirugía por incepción, drenaje y biopsia. Si es posible, el absceso o carcinoma evolucionado se debe remitir al especialista para una valoración más interior. Entre las pruebas laboratoriales se realiza una CYC del contenido del absceso. Si no se puede realizar una mamografía o una ecografía por la molestia dolorosa que te causa, se debe realizar tras resolución del absceso. O sea, cuando ya resolvimos el asunto del absceso, podemos realizar la ecografía.
y la mamografía, pero se tiene que hacer sí o sí. El tratamiento no farmacológico en un absceso ya establecido es la incisión y el drenaje, y si es posible bajo anestesia general porque provoca mucho dolor. Biopsia de la cavidad del absceso para descartar un carcinoma. Como me decía uno de mis doctores de patología, toda masa en el cuerpo, mientras no sea evaluada, es sospechosa de cáncer siempre. Todo tumor, toda nueva masa, toda neoplasia es cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Tratamiento agudo. Antibiótico. Los patógenos suelen ser estafilococo. En el absceso lactacional se recomienda el tratamiento antibiótico inicial con nafcilina u oxacilina, 2 gramos cada 4 horas vía intravenosa, o cefaloxina, 1 gramo cada 8 horas intravenosa. Si se trata pronto de una mastitis aguda, es posible la resolución sin necesidad de hacer el drenaje. En el absceso subareolar hay que hacer el drenaje y darle antibiótico de amplio espectro para controlar la fase aguda. Y en el tratamiento crónico, pues el tratamiento quirúrgico de las recurrencias y las fístulas nada más. Pronóstico y derivación. El absceso lactacional es posible proseguir la lactancia sin que esto afecte al lactante, mientras que en el absceso subareolar es notable la capacidad de recidivas y complicarse mediante la formación de una fístula. La paciente debe ser informada y remitida para su posterior cuidado. En los comentarios le dejaré un video, en la descripción le dejaré un link que sale como a una paciente pues la están drenando pues por medio de una fístula, un absceso subareolar. La derivación, si se necesita un drenaje del absceso, tiene que derivar. Y para consulta quirúrgica, si existe un absceso subareolar. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será absceso pélvico. Dale like, suscríbete. Muchas gracias por ver el video y darme un poco de atención. Feliz día.